chicos, vamos a ir comenzando. Si saben cómo de si su VPPM o su VP Finanzas no se ha conectado, por favor invítenlos a unirse. Y para iniciar, entonces vamos a presentar como a los facilitadores de este ciclo educacional. Espero estén súper emocionados, lo preparamos con mucho amor. Así que quiero que las chicas, porque somos solo niñas, se presenten cada una como con su nombre, su edad, área, rol y dato random. ¿Listo? Entonces comienza Ivette si quieres y Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, 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 gracias. Mi nombre es Ivette Navarro, me dicen Ivi. Soy EST de PM y tengo 21 años. ¿Y ya cierto que eso es? tu dato random, bebé. Mi dato random. Em, uy, es que hay muchos, pero ayer pensé en uno súper extraño, pero ya se me olvidó. Pero, ay, ay, no sé, no, yo sé que suena mucha respuesta de Newbie decir que no tengo datos random, pero sí tengo. Ya, que siempre que voy a hacer como una presentación tengo que mirarme en el espejo antes, o sea, como contársela a mi persona en el espejo para sentirme segura. Ya. Ok, Lucía. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Lucía Villalobos, me dicen Lu. Soy stick coach para la parte de PM y datos random, pues también tengo muchos. A ver, duermo con un osito de peluche porque me gusta, es grandote, entonces es como que me queda cómodo, entonces que me encanta. Y ya, Vamos con Lu de finanzas. Hola chicos, espero que estén muy bien. Soy Luisa Ávila, también me dicen Lu. Tengo 21 años y soy EST para Cluster 2 en finanzas. Y mi dato random es que a veces cuando tomo tinto y hay maíz-pira, echo el maíz-pira al tinto y así me lo como. Ok. Bueno, me presento, mi nombre es Adriana Salamanca, tengo 22 años. También soy ESI de finanzas, pero para Cluster 1. Y eh, de dato, ah, no sé, parezco Ivo. No, también pues comparto como con lo del café. Y no sabía que era raro, pero ahora sí. Y ahora, entonces, como siguiente, pues como les decía, acá tenemos como a la gente y obviamente a la plata, entonces como vamos a hacer que esto cuente, como que todos de los recursos más importantes entiendan y trabajen en conjunto para hacer como cosas mucho más grandes. Sí, es una sinergia que debe ser súper, súper fuerte. Espero que sea así. Y ahora, yo sé que todos se preguntan como qué estamos haciendo acá, como qué vamos a hacer a esta hora, como súper raro. Pero no sé si han tenido como alguna de estas preguntas, como cuáles son los criterios de membresía, cuál es mi estructura, cuál debería ser mi rol, ¿sí? Como cuáles son las políticas de comunicación que deberían manejarse, entre otras cosas. Sí, que muchas veces creemos que es como solo de finanzas o solo de PM y a fin de cuentas realmente lo que debe suceder es como una unión entre las dos áreas y un trabajo conjunto para que estén como muy alineados a lo que está pasando realmente en el comité y a lo que quieren llegar a ser. ¿Sí? Entonces ahora, inicialmente vamos a ver cuál debería ser la estructura de un compendio, porque está acá PMI Finanzas, porque la estructura del compendio tiene políticas de membresía, políticas de asamblea, políticas financieras y políticas de comunicación. La primera y la cuarta son las que vienen aquí como a soportar IBILU, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que es con gente y con comunicaciones es PM, ¿sí? Ustedes son como los superpoderosos en eso y los que tienen todo el conocimiento, pero para el 2 y el 3 necesitamos de los financieros, ¿sí? Todo lo que es temas de asamblea,
de plenos derechos, temas de políticas financieras, es trabajo de finanzas y es por eso que les digo que realmente debe existir un trabajo en conjunto, ¿sí? Hay cosas, y como nota aclaratoria, hay cosas que se rigen por oficina nacional, ¿sí? Es como cada comité es libre o tiene como la libertad de poder estructurar su compendio para que se alinee a su realidad local. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay una normativa más arriba, que es la de la Oficina Nacional, y que su compendio debe alinearse y tener en cuenta las actualizaciones de las políticas financieras y de las comunicaciones que esté manejando la Oficina Nacional. Sí, por eso es que también estamos haciendo como esta parte, porque la última vez que se hizo esa actualización fue en 2018 y pues todos sabemos que las cosas han cambiado bastante desde hace 2 años a lo que estamos en este momento. Entonces, acá les traemos como cuál sería el timeline ideal al momento de que eso sea una asamblea, que normalmente es cada trimestre. Son sugerencias, pero pues obviamente todo depende de ustedes y de lo que se adecue a cómo ustedes manejan las cosas en su comité, ¿sí? Idealmente, entonces, hay 3 partes. Debe ser el envío de las mociones, convocar la asamblea y enviar los reportes. Entonces, desde finanzas se cree que el envío de las mociones debería enviar 8 días antes de la asamblea. ¿Para qué? Para que se puedan revisar y ver si se pueden pasar para que la asamblea las legisle. Sí, es un tiempo prudente para que se puedan leer, revisar, hacer modificaciones, aclaraciones y demás. El segundo es el de convocar la asamblea, es decir, enviar el correo, enviar la convocatoria a toda la membresía, tanto plenos como no plenos. Existen 2 tipos de asamblea, que son las asambleas ordinarias, que son las que ocurren cada Q, la próxima vez ahorita debe ser en marzo. Entonces, estas asambleas ordinarias deberían enviarse la citación 15 días antes, ¿sí? Para que las personas puedan realmente agendarse y programar su tiempo y que puedan asistir, porque ya saben que asistir es un requisito también para poder tener pleno en la próxima asamblea. Asimismo, están las asambleas extraordinarias, que estas ya como son, pues como lo dice su nombre, extraordinarias, sí pueden ser convocadas como 8 días antes, ¿sí? Con un tiempo mucho menor, porque pues normalmente pasa porque debe hacerse algo como de rapidez. Y el tercer ítem es el envío de reportes. La Junta Ejecutiva debe enviar reportes cada trimestre. Este reporte debe ser revisado por toda la Asamblea, tanto por plenos derechos como por no plenos. ¿Por qué? Porque todos tienen voz en la Asamblea, es decir, que cualquier persona que tenga dudas sobre alguna cosa que esté expresada en los reportes puede ir a la Asamblea y hacer el comentario o hacer la pregunta. Entonces, el tiempo prudente es entre 8 o 5 días antes de la asamblea para que las personas puedan realmente sentarse y ver el reporte de forma completa y que no simplemente lleguen a la asamblea a sentarse sin saber qué es lo que van a legislar. ¿Listo? Y ahora viene nuestras hermosas Ivy y Lu a explicarles el tema de la estrategia de PM. Listo. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan en un momento en BPM que nos hablaron de la estrategia de PM puntualmente. Y pues la estrategia de PM habla mucho de, pues, de todo lo que piensa el MC Stand-Up, que es hacer que cada persona cuente. Y esto se ve reflejado en hacer que la implementación de los Team Standards pasen del 66 al 73%. Entonces, estos se tuvieron como 2 focos, que son las decisiones inteligentes y el desarrollo de los PM Process, porque es ahí donde tenemos como en la fase de implementación el puntaje más bajito, que lo tenemos en 46 y se busca que se suba a un 77%. Y ahí es donde se viene a ver reflejado pues la sinergia que debe tener finanzas con PM, ya que pues para que los miembros se estén desarrollando tienen que haber miembros con pleno derecho y se tienen que estar cumpliendo las políticas de membresía dentro de mis entidades locales. Entonces, Adri, si me regalas un next, porfa. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de miembros ideales, cuando nosotros hablamos de miembros con pleno derecho, es hablar de miembros ideales. Pero no significa que un miembro ideal sea el que pueda tener voto. Cuando nosotros hablamos de miembros ideales, clic, porfa. Hablamos de miembros que tienen un buen performance, que son participativos y conocen la entidad local. Entonces, aquí estamos hablando de miembros integrales y eso es lo que nosotros debemos buscar con nuestros criterios de membresía. Que nuestro miembro ideal sea ese miembro que tiene en pleno derecho porque cuenta con todas las habilidades y como aprendizajes para desarrollarse muy bien dentro de nuestra entidad local y esto se va a ver como en respuesta en el performance que están teniendo los miembros y así en el desarrollo que está teniendo nuestra membresía. Dale clic. Entonces,
nosotros nos preguntamos que si eso es lo que realmente pasa en las entidades locales, pues no, chicos, actualmente las entidades locales no tienen criterios algunas, ¿no? No tienen criterios de membresía tan exigentes y esto no se está reflejando, o sea, como el miembro ideal no se está reflejando que sea un miembro como que tenga un valor integral, sino que simplemente los criterios no están muy especificados, dándonos algunos resultados. Dale clic. Y esa es la razón por la cual nosotras, pues Lu y yo estamos en el chat junto a Adri y a Lucía. Dale clic. Entonces, les vamos a comentar un poquito cuál es el rol de People Management dentro de este corner. Y lo más importante es que, pues, nosotros tenemos que estar acá y el rol de People Management tiene que estar acá porque puntualmente estamos hablando de miembros, estamos hablando de nuestra membresía de la entidad local y cuando hablamos de miembros en pleno derecho, o sea, como que nos quede así como súper grabado, estamos hablando de los miembros ideales y son miembros que están votando dentro de las asambleas, pero que están cumpliendo todos los criterios para ser un miembro integral dentro de nuestras entidades locales. Dale clic. Entonces, las políticas de membresía también nos hablan de los criterios de alumni, los criterios de pleno derecho y también nos habla de las políticas de comunicaciones. Dale clic. Entonces, cuando nosotros hablamos de las políticas de membresía, son estas políticas que nos permiten conocer nuestros deberes y derechos dentro de la Asamblea General de Asociados, dentro de nuestras entidades locales. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay también políticas de membresía a nivel nacional. Dale clic. Sí, clic. Listo. Entonces también tenemos algunas preguntas frecuentes. Una de estas es que si también existen a nivel nacional, yo por qué no simplemente adapto las políticas membresía a nivel nacional en mi compendio y las bajo a nivel local. Pues es un no rotundo porque primero, cuando nosotros estamos hablando de políticas de membresía a nivel nacional, se están evaluando las entidades locales. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros como miembros de la entidad local, o sea, como VP Finanzas PM, tenemos que hacer que se adapten a la realidad de nuestra entidad local y porque, como hablamos de las políticas de membresía nacional, no se toman como personas individuales, sino como entidades locales. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que entender que las políticas de membresía y deben incluir, aquí les explico que del primero al 6, del primero Sí, del primero al 5 son políticas que ustedes tienen que tener dentro de sus compendios, porque las 6, 7 y 8 ya las encontramos en el acuerdo de voluntariado y la 9 son todos los criterios de alumni y cómo soy alumni. Entonces, la primera es hablar de asociados, entonces, ¿quiénes son los asociados de asamblea? La segunda es entender el estatuto de la membresía, entonces, los tipos de estatutos que estamos teniendo, como son pleno derecho, miembro en prueba o destitución. También las políticas de destitución de un miembro, cómo se destituye un miembro, donde es en asamblea. Y chicos, eso es demasiado importante porque esa es la manera en que nosotros como entidades locales nos blindamos frente a lo que vayamos a proceder con los miembros de las entidades locales. El cuarto podría ser los protocolos de reintegro. Entonces, si un miembro sale y quiere regresar a la entidad local, ¿cuál debe ser ese proceso de reintegro que le estamos haciendo y cómo lo vamos a definir, en qué tiempos? Entonces, un ejemplo, no podemos darle es como el mismo trato a un miembro que duró 2 meses fuera de la entidad local a un miembro que lleva 2 años fuera de la entidad local. Cuando hablamos de los criterios de membresía, entonces, ¿cómo obtengo ese pleno derecho? Y y cuando hablamos de los criterios de alumno, entonces, como soy alumni dentro de mi entidad local. Entonces, del 1 al 5 y el 9 se los vamos a mencionar aquí en el chat. Entonces, continuamos, porfis. Entonces, cuando hablamos de cómo deberían ser los criterios los criterios mínimos para que los miembros tengan pleno derecho, el primero es tener un performance promedio por encima del 80% durante el periodo legislativo, porque nosotros tenemos que hablar del performance, que es tan importante, porque con el performance estamos viendo el desarrollo que está teniendo el miembro y cuál es el aporte que el miembro está dando, pues, tangible dentro de la entidad local. Entonces, por eso es tan importante el seguimiento puntual de los KPIs quincenales que presenta pues PM en el C-People Track. También no tener deudas o un plan de pagos al día dentro de la entidad local. Haber asistido a una asamblea ordinaria y extraordinaria. No haber recibido llamados de atención formal dentro del comité local y haber asistido a un evento local, regional y nacional. Esos son como los mínimos que nosotros como que les invitamos a que ustedes revisen si están teniendo dentro de sus compendios y también si no los tienen, pues agregarlos, porque sí es importante y creemos que es una forma
muy global de poder empezar a revisar cómo estamos haciendo que nuestros miembros estén teniendo estos criterios mínimos para tener pleno derecho. Dale clic. Listo. Entonces ustedes van a decir qué diferencia hay entre un periodo de prueba y el estatus de prueba. Entonces, un periodo de prueba no es otorgar a un miembro un bajo performance o no comportamientos. Ese se realiza luego de un llamado de atención y tiene un deadline para superarlo. Entonces, cuando tu VP te dice, o tú le dices cuando tu LCP te dice, o cuando tú le dices a tus miembros que tienen un periodo de prueba, le ponen unos medibles y él tiene que cumplirlos para poder pasar ese periodo de prueba. El otro es el estatus de prueba, que se da luego de una asamblea extraordinaria, se da luego de una asamblea ordinaria, donde se revisan todos los criterios y que el miembro lo haya cumplido. Si él incumple 2 veces el estatus en prueba, el miembro ya se da por que debería salir del comité local. Entonces, ahora aquí los acompaño para que continúe Lu. Entonces, Lu, ya continúas. Vale, Ivy, gracias. Entonces, ¿me ayudas pasándole, por favor? Vale, muchas gracias. Listo, dentro de las preguntas que se pueden llegar a realizar, entonces, ¿cómo se destituye un miembro desde la asamblea? Por supuesto, este proceso es diferente a cuando se saca un miembro por periodo de prueba normal. Entonces resulta que en cada periodo legislativo se le ha de informar a los miembros de cuál es su estatus y cuál es el efecto del mismo. Entonces, si el estatus de el miembro en sí es de prueba, entonces la idea es notificarlo hasta cuándo puede él obtener su estatus de pleno derecho y cuáles son las consecuencias que podría afrontar frente a ello. Entonces ya empieza a darse lo que es un soporte por parte de los VPs para hacer seguimiento a eso. Y en caso de que ya definitivamente ese miembro no tiene un estatus de pleno derecho, se le va a notificar por one-to-one o por carta que le va a llegar a su correo institucional. Entonces ya después entramos a hablar de lo que es el periodo que se define pues para que el miembro pueda pedir su reintegro al comité local. ¿Me ayudas pasándole, please? Listo. Entonces, cuando yo estoy hablando ya de protocolo de reintegro, resulta pues que se ha de definir un tiempo menor a un año. Eso lo definen ya con la Junta Ejecutiva, sea de 3 meses, sea de 6 meses, pero menor a un año. Entonces, en ese periodo que se establezca desde la Junta Ejecutiva, el miembro que ha salido del comité puede mandar una carta de motivación. La Junta Ejecutiva la lee, aprobará su reintegro o no, depende de ello. En caso de que no, o que el miembro o el exmiembro en este caso haya dado su solicitud después del periodo o después del año, entonces va a afrontar el proceso de admisiones normal. Siguiente, por favor. Listo, entonces como ya nos mencionaba Ivy, hay ciertos criterios de alumni y hay algo que hay que tener en cuenta, es que el estatus de alumni para una entidad local es algo más simbólico y sentimental acerca de su trabajo y la trayectoria que ha tenido en cada comité local. Sin embargo, el que un miembro tenga estatus de alumni no lo hace automáticamente pertenecer a ese Colombia Alumni. ¿Por qué? Porque esto sí, la pregunta que acabo de decir, sí. Listo, porque esto es totalmente diferente o la organización AIESEC Alumni Colombia es totalmente independiente a AIESEC Colombia. ¿Por qué? Porque ellos tienen su cuota de afiliación, tienen sus propios servicios y demás. Entonces, ustedes se preguntarán en caso de que, bueno, yo soy alumni todo, pero pues no, o no soy alumni, no puedo pertenecer a AIESEC Colombia Alumni. Sí pueden hacerlo, pero hay que recordar que eso es totalmente independiente a AIESEC Colombia. ¿Listo? En cuanto a los criterios que debo cumplir para ser alumni, entonces algunos de los criterios están acá, que primero pues hacer la solicitud formal, ay, espérame, me la cambiaste, hacer la solicitud formal antes de la asamblea, 15 días, como mínimo 15 días antes de la asamblea, entonces ahí pues se asumirá o se decidirá si ese miembro pues pasa a ser alumni en este caso. Ahora sí, dale. En cuanto a políticas de comunicaciones, pues esto se refiere al conjunto de lineamientos que ayudan en la toma de decisiones y acciones a las personas que son partes de una organización. Todo esto referente a lo que es cultura, valores organizacionales y en pro a pues aumentar la competitividad y el desempeño en cuanto a las labores que se desarrollan dentro de la organización. Dale clic, por favor.
Listo. En términos de la parte de políticas comunicacionales, entonces se pueden preguntar, ¿estas políticas comunicacionales existen a nivel nacional? Sí, sí existen a nivel nacional e incluyen lo que es la parte de comunicación externa y comunicación interna. Entonces, dentro de esa gama de comunicaciones tenemos lo que es principalmente externa, tenemos lo que es la marca ESEC, la marca de los productos, los canales virtuales, los medios externos, y dentro de todo ese bucle de comunicación tenemos la parte de comunicación interna, que esta es la que se adapta a cada uno de los comités locales, dependiendo de su cultura organizacional, branding y demás. Pero pues también tenemos las sanciones en cuanto al incumplimiento de las políticas comunicacionales como tal. Dale. Listo. Entonces, a nivel de comunicación interna, tenemos todos estos medios que se manejan pues a nivel interno, que son lo que son el blog interno, que Expa, que Podio, que la página de Facebook, que también los grupos de Facebook que tiene cada comité local, en donde pues los miembros que van a entrar a esos grupos, porque son grupos cerrados, pues deben recibir invitación. Los Instagrams de los comités locales se recomienda, no, pues se pide que cada comité local va a tener un límite de 7 canales de comunicación para desarrollar dentro de su comité y solo uno cuenta, o sea, solo uno por canal de comunicación. Es decir, ustedes no pueden desarrollar que 2 cuentas de Instagram, que 2 cuentas de Facebook, no, es solo uno por canal de comunicación. Entonces, cada ELSI pues debe tener un canal donde los medios, donde todos los miembros puedan recibir información, puedan recibir noticias, puedan asegurar también de que cada uno de los miembros de sus comités estén registrados en Expa, en Podio, sigan las cuentas de la Oficina Nacional. Y pues, ¿para qué es todo esto? Para que puedan recibir actualizaciones en cuanto a noticias y todo el contenido que se maneja a nivel virtual. Esto, en cuanto a las cosas que no deberían estar pasando o no deben pasar, son la promoción, es decir, los CELSIS no pueden hacer la promoción de imágenes o videos, incitando o promoviendo lo que son fiestas o productos que no están alineados con los productos de la organización o con el ISEC Way. De igual manera, pues todo esto a nivel de cada comité local debe estar siendo moderado por la oficina local y o por la oficina nacional, y pues esto también aplica para todo lo que son los comentarios sobre el contenido que definitivamente no estén alineados a la SEGWay. Dale. Listo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer a nivel de comunicación desde los comités locales? Entonces, la idea es que ustedes estén actualizando la información de sus canales, que esté actualizada y que corresponda al periodo de tiempo en el que estamos, en las noticias que también pues se van desarrollando, o a toda la información que se va bajando, ya sea desde el EMSI o que ustedes la bajan desde cada uno de sus comités locales. Entonces, la idea es que también se tenga lo que es tenemos un grupo de WhatsApp, pero ¿quién lo está manejando? ¿Quién es el responsable de hacer el manejo directo de ese canal de comunicación? De igual forma, definir cuáles son los canales oficiales que tiene cada una de sus entidades locales. También definir cuál es el manejo de la marca, de los deberes y las sanciones que tiene el uso del manual de marca. Entonces, todo esto va en lo que es el branding organizacional, lo que es el manual de marca, tanto ASEC, lo que es el Blue Book y lo que es el libro interno de cada uno de sus comités, y las políticas del hub local, cómo lo van a manejar, cuál va a ser su manejo, pero también cuáles van a ser los responsables que van a manejar ese contenido. Dale, porfa. Y listo. Finalizando, pues la última actualización que se ha hecho a los compendios locales fue en el 2018, entonces ya con toda esta información ya entramos un poco pues al espacio que tal nos tiene finanzas, entonces por ahí terminamos por ahora. Listo, chicos. ¿Me ayudas pasando la diapositiva, por favor? Listo, chicos, entonces ahora vamos a hablar de las políticas financieras. Entonces, pues todo esto tiene que ver con garantizar el cumplimiento de dichas políticas junto con el Power Corner para pues garantizar todo el tema de la gobernabilidad de su entidad local. Siguiente. Entonces les voy a hablar un poquito de las políticas financieras.
qué son. Entonces, todo esto son importantes ya que pues están brindando toda la estructura tributaria y el manejo de presupuesto, de ingresos y también de egresos pues del comité local. Y pues asimismo también está todo el manejo contable que se tiene a nivel nacional. Y la importancia de estas es que permiten que a nivel local pues tengan una claridad sobre el manejo de todos los descuentos, de los ingresos, del modelo financiero que se tiene actualmente, como si puede cambiar pues también va a pasar, y establecer pues ciertos parámetros en el manejo de las multas financieras por malos manejos administrativos, legales o tributarios. Siguiente, por favor. Listo, entonces, pues acá está como todo el tema de las políticas financieras, que es lo que debería tener en esta parte. Entonces, la primera es el tema de fondos. El primero es el Fondo Operativo Local, que pues está destinado como a todo el direccionamiento y la operación del comité local. El segundo es el Fondo de Desarrollo Local. Este está destinado como a toda la actividad que aporta al fortalecimiento del liderazgo de la membresía local y el incremento de las experiencias de intercambios salientes. Y por último está el Fondo de Reservas Locales, que está destinado como al ahorro de recursos financieros para la atención inmediata a casos de calidad e imprevistos. Ya ahorita, cuando termine esto, Adri, si me puedes ayudar a abrir las políticas financieras, pero ahorita. Lo segundo es todo el tema de descuentos. Estos descuentos están establecidos por el comité local, deben estar regidos a nivel nacional. Ahorita van a ver en la tabla que les vamos a mostrar como que no lo pueden cambiar como, no sé, el comité de San Andrés pone que se le va a dar el 100% a toda la membresía. No, eso está regido respecto a nivel nacional, entonces como que no lo pueden cambiar. Y por último está todo el tema de el modelo financiero, y este también se va a regir por el modelo que esté a nivel nacional en ese momento, ya que pues como saben a veces lo van cambiando, entonces pues para que no tengan que estar cambiando esto en sus políticas financieras, pues va a quedar así regido por el modelo que esté a nivel nacional. Ahora sí me puedes ayudar a abrir las políticas financieras, por favor. Bueno, ya las estoy colocando. Vale, gracias. Hola chicos, perdón. Cosas importantes a tener en cuenta ahí es que donde dices el link de políticas financieras 2019 son las nacionales, y el otro link que está abajo es precisamente esto que les están mostrando en pantalla. Cuando les enviemos las PPTs ya les va a quedar como acceso directo para que se guíen, ¿listo? Gracias, Cata. Bueno, chicos, acá está todo el tema como de las políticas financieras y como de los lineamientos que deben tener. En el tema de fondos, ahí pues como que nosotros bajamos como unas directrices de cuáles van a ser los ciertos porcentajes que van a tener para cada fondo. Los pueden dejar igual o los pueden cambiar. Eso pues también depende de cada comité. Lo pueden evaluar con su junta ejecutiva, con la asamblea y con los que tengan pleno derecho. Y me puedes ayudar bajando el tema de descuentos, por favor. Listo, chicos. Acá está todo el tema de los descuentos. Entonces, como pueden ver, hay una tabla en donde están distribuidos como los porcentajes que se dan con respecto al descuento que se tiene en OGX. Entonces, pues está de miembro ejecutivo nacional, de presidente ejecutivo local, vicepresidente, team leader o team member, alumni de la entidad local, alguien que haya participado en intercambio y que haya tomado un intercambio, valga la redundancia, con anterioridad, al que sea familia global, y el 10% de descuento que se da por pronto pago. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, que esos descuentos no se pueden cambiar. ¿Listo? Son los que están ahí regidos por las políticas nacionales.
Listo, Adri, podemos volver a la presentación. Siguiente, por favor. Acá les vamos a dar como unas recomendaciones. También eso está como it's up to you, como que pueden mirar. Siguiente, por favor. Bueno, algo que deben de tener en cuenta y que vimos mucho en los compendios es el tema de la ortografía y de la redacción. Por favor, asegúrense de que tenga buena ortografía y buena redacción, porque en verdad hay demasiados compendios que no la tienen. Y pues eso se nota que lo hicieron pues como de afán, entonces por favor. El segundo es todo el tema del cambio de nombre de las áreas, ya que, digamos, muchos tienen a un CD cuando ya no existe, que tienen UR y marketing cuando ahorita es B2C, entonces como que esas cositas las tengan muy en cuenta. El tercero es todo el tema de los porcentajes para que los miembros tengan pleno derecho, ya que, no sé, en cierta lado dice 70%, pero más abajo dice 80%, entonces se están contradiciendo, entonces para que alineen todos esos porcentajes y como que no se contradigan con eso. El cuarto es el tema del cumplimiento de las políticas, ya que esto es para todos, no importa si es el CP, BP o TM, aplica para absolutamente todos. Y ya por último, es que definan cómo van a evaluar los criterios y esto hace referencia a si el comité va a manejar examen o no va a manejar examen, porque pues eso también depende como del comité, si lo hace solo por un link o si va a hacer el examen presencial, bueno, todo eso lo deben de tener en cuenta. Siguiente, perfil. Y bueno, ya por último, eso es lo que sí o sí deben hacer en todo el tema de las políticas financieras, y es que deben pasar una moción con los cambios que se va a hacer en el compendio, tanto de membresía, comunicaciones financieras y de asamblea. La segunda es que si no tienen fondos en su compendio, deben de pasar una moción para crear los fondos. ¿Por qué? Porque más adelante, el otro mes se va a descargar la herramienta de fondos porque se va a empezar a implementar otra vez. Entonces, para que lo tengan en cuenta que el tema de fondos debe estar otra vez regido en el compendio. Y por último, pues de ser necesario, creen un espacio con todos los miembros de la entidad local donde puedan discutir estos cambios y pues luego se proceda a legislar. Algo que se me pasó a decir es que las políticas de membresía no están como aquí nombradas. ¿Por qué? Porque la otra semana vamos a dar un chat de membresía, no, perdón, de asamblea. Es porque la otra semana vamos a tener un chat de eso, entonces por eso no están acá como tal, por si se están preguntando por eso. Y ya, eso es todo. Y como para complementar un poco con lo que dijo Lu, otra cosita es que no sé si PM está enterado, pero a Finanzas se le descargó una herramienta para que le hagan seguimiento al tema de los plenos de derecho de la asamblea. Entonces, porque si no lo sabían, pues para que hablen con sus finanzas, con su Power Corner y la revisen entre todos. No es solo para la parte de finanzas, también está el tema de performance y los demás criterios. Y va a ser cómo se va a evaluar el tema de que el comité o la junta ejecutiva realmente le esté haciendo seguimiento a sus miembros. Listo, chicos. Listo, chicos. Entonces, ya para terminar, queremos dejarle como un mensaje súper poderoso, por decirlo así. Ustedes recuerden que ustedes son el Power Corner, entonces son uno de los corners más poderosos de sus entidades locales y es importante que ustedes utilicen ese poder. Y algo muy bonito que uno tiene cuando uno es VP es poder dejar legado. Y qué mejor legado que el que vayan a dejar ustedes en poder mejorar su compendio en locales y hacer que este cambie para bien. Entonces, por eso les compartimos esta frase, que es: usted es parte de la generación que tiene la oportunidad de cambiar para bien la gobernabilidad de su comité.
utilice ese poder. Y es muy importante que nosotros nos creamos el rol que tenemos y hagamos que ese rol sea súper poderoso dentro de nuestras entidades locales. Y que mejor que ustedes sean como recordados como esos VPs que le pusieron orden a la gobernabilidad de sus comités locales y empezaron a hacer las cosas de manera ordenada y concretas, haciendo que todos sus miembros sean miembros integrales y haciendo que las finanzas dentro de sus comités locales tengan muchísima relevancia. Entonces recuerden que somos el corner que tiene que la gente presencia y plata haciendo que esto cuente. Entonces, chicos, muchísimas gracias. Yo creo que ya vamos a pasar a la parte de preguntas. Sí. Sí, yo tengo una pregunta ahí con respecto a la parte de reintegración de los miembros, dependiendo del tiempo. Pues, ¿cómo haríamos para definir eso? Por ejemplo, en mi comité, una persona puede salir del comité si no ha tenido pleno 2 veces seguidas, como, sí, como ahora estaba en prueba por segunda vez y no haber adquirido pleno. Entonces ahí sería, digamos, diferente a una persona que ha estado ausente del comité o cómo se manejaría. Hola. Bueno, pues ahí, de lo que dijo Ivy, hay una clara diferencia en cuando es por periodo de prueba y cuando es por estatus de pleno derecho. Tú lo estás diciendo ahorita acá de los estatus de pleno derecho, esa persona sale, ¿cierto? Esa persona puede solicitar su reintegro si el periodo de tiempo lo define la Junta Ejecutiva. Entonces ustedes como Junta Ejecutiva se reúnen y definen el tiempo en el que esa persona está habilitada para pedir su reintegro. Ese tiempo tiene que ser sí o sí menor a un año. Entonces por eso les decía yo que 3 meses, que 6 meses, ustedes ya entran a definir eso. Entonces igual esa persona tiene que tener conocimiento de que tiene un periodo de tiempo para pedir la solicitud y qué tal, ¿no? Entonces, ella pide su solicitud, envía la carta de motivación a la IBI, ustedes como IBI se reúnen, la leen y deciden si ustedes de verdad piensan que ese miembro ha de ingresar con la carta de motivación. Si definitivamente no, pues no reingresa. Y si igual quiere insistir, pues puede insistir, pero por el periodo de admisión normal, es decir, se presenta a las ASME, su entrevista y qué tal. ¿Listos? Aquí, Y algo ahí gracias. para complementar a lo que dice Lu, es que tenemos que ser muy conscientes de que pues si el miembro salió de la entidad local durante 2 años, es coherente pues hacerlo, o sea, hacer que pase admisiones o es mejor que pase una carta. Entonces es como nosotros empezar a mirar y empezar a revisar cuánto es un tiempo prudente, porque igualmente hay que mirar que 2 años es bastante tiempo si hablamos en tiempo ahí es seco. Entonces aquí hay otra pregunta, ¿la leo? Espera, yo tengo otra pregunta. Y digamos, ahora que tocan el tema de las cartas, ¿cómo se maneja eso? O sea, el miembro solo dice, deseo reintegrarme a la organización otra vez, y quién toma la decisión si aceptarlo o no. Listo. Entonces, la carta tiene que ser remitida como a la entidad local y el miembro primero tiene que explicar qué rol tuvo, en qué áreas estuvo, o sea, como explicar el por qué debe reintegrarse y no pasar un proceso de admisiones. También decir como los logros que tuvo y la razón por la cual tuvo que salir de la entidad por un tiempo. Listo, voy a leer las otras preguntas. ¿Cuál es la herramienta de la que hablaron? ¿Cómo accedemos a ella? Yo se la reenvío a su EST y ellos se las envían a PM, o si quieren se las enviamos al correo, no hay lío, se las puedo enviar también a la red de PM. Sin embargo, sus VP Finanzas ya lo tienen. Javiera preguntaba, las sugerencias es que los criterios es que el miembro haya asistido a un evento local, a uno regional o uno nacional, o únicamente alguno del ciclo de conferencias. Por lo general, eh, está digamos que hay un evento por cada Q.
La idea es que haya asistido a un evento, por lo menos. Pero eso depende de cada entidad local. Ahí es lo que tienen que ver es cómo se adapta eso a la realidad de cada entidad local. Pero la sugerencia es que sí sea uno. Como también que haya asistido a una asamblea ordinaria o una extraordinaria. Bueno, acá hay dos cosas. La primera es, hay entidades que tienen, por ejemplo, que sí o sí tienen que asistir a la asamblea ordinaria y no cuentan digamos que la extraordinaria. Como ustedes pueden poner que tienen que asistir sí o sí a la ordinaria y sí o sí a la extraordinaria. Eso también depende, por eso mismo es una sugerencia. Mabel, está, la herramienta de finanzas está en el correo ¿de qué? Del INDET, si no estoy mal. Si no, me dices y te la reenvío. Igual Cata, con los una ustedes, pregunta. yo les reenvío eso. Dime. Por ejemplo, es necesario, siempre hay una revaluación de estatus es en asambleas ordinarias, no en las extraordinarias. No. Sí, sí, O uno puede hacer siempre, revaluación de estatus en ambas. no. La revaluación de estatus, digamos, para pleno derecho de los miembros, siempre se hace en una asamblea ordinaria. Porque en la extraordinaria, por ejemplo, son cosas, digamos que uno abre una asamblea extraordinaria simplemente cuando es, por ejemplo, cambios de, por ejemplo, esto que ustedes pueden hacer, lo pueden hacer en la asamblea ordinaria o pueden decir, no, tengo todo mi reporte, tengo, no sé, me van a pedir alumni y demás, entonces yo no lo puedo hacer ahí porque va a ser una asamblea muy larga, entonces voy a dejar una asamblea extraordinaria para el cambio del compendio, lo que, bueno, lo que vaya a hacer. O puedo hacer una asamblea ordinaria porque, no sé, le reprobaron, por ejemplo, al finanzas le reprobaron no sé, el presupuesto, entonces hacemos una asamblea extraordinaria para ese tipo de cosas. Digamos que para que lo entiendan, una asamblea ordinaria es la que se tiene que hacer en cada Q, haciendo los reportes de trimestre de su, como, bueno, sí, como de su gestión, ¿sí? Y ordinaria es todo lo que va, extraordinaria, perdón, es todo lo que va aparte de eso. ¿Quedó claro eso? Sí, lo de las asambleas por ahora sí. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Yo Sí, tengo una yo escribí pregunta. una. ¿Cuál? ¿Cuál? Dale, creo que era Matthew el que estaba hablando. Sí, Oli. Mira, es que yo leí el correo que máximo para hacer a la asamblea de Q es el 16 de mayo. Entonces yo tengo la pregunta es, como yo en esa asamblea pues voy a hacer reporte de Q y hacer lo del compendio, ¿tengo que citar a la asamblea el 9 o el 2 de mayo? Depende cómo esté ahorita en tu compendio. Digamos, me explico. Ustedes en este momento no han cambiado nada. Se siguen rigiendo la pedida como, digamos, la convocatoria de asamblea y demás por lo que tienen. Apenas ustedes legislen, ustedes ya se tienen que regir por el nuevo compendio o digamos que por las nuevas, no sé, no lo quiero decir órdenes, pero sí, como las nuevas órdenes que le van a dar al comité para organizar su gobernabilidad. Pero por ahora, como ustedes lo tengan en su compendio. Hay entidades que tienen que para citar asambleas 8 días antes, por ejemplo, hay otras que lo tienen que es cada 15 días. Entonces, por ahora, como lo tienen en su compendio, está bien. Ah, Y listo, gracias. listo. La pregunta que tú hacías, los cambios de ortografía también deben de ser pasados por la asamblea o los cambios, bueno, eso, hay algo que Lu o Adri, alguna decía como, pilas pues, ustedes pueden hacer ahí como algo que se llama Legofer, que es decirle, miren, estas son las políticas que tenemos y les mandan el PDF. Estas son las cosas que vamos a cambiar y las subrayan ustedes en el PDF en amarillo, por ejemplo, y se la entregan a los miembros. Y se reúnen, no sé, ahorita en un chat el sábado, un ejemplo, y le dicen, de acuerdo a los cambios, tienen preguntas, entonces el membrito les va a decir, no, es que yo no entiendo tal cosa, yo no entiendo por qué quieren subir el porcentaje para obtener pleno derecho de 80 a 90, a mí me parece que 80 está bien, eso es lo que se tienen que empezar a como dialogar en ese espacio, y
hay algo que es de forma y de fondo. Las cosas de fondo es como ese tipo de cosas, como cambiar el porcentaje de performance de un miembrito, es de forma. Perdón, de fondo. Y el de forma es eso, el cambio de ortografía. Simplemente ustedes les dicen, vamos a cambiar la ortografía, vamos a cambiar el nombre de las áreas y ya, eso no tiene como mucho problema con eso. Más, váyanse más a la cuestión de fondo. ¿Se deben utilizar artículos y numerales? Sí. ¿En qué? En la ciencia de políticas financieras, ahí les dimos como un ejemplo de cómo utilizarlo. Sin embargo, la mayoría, creo que la mayoría de políticas de compendiums están bien organizados porque en el 2018 eso también era uno de los cambios que se hicieron. Es que hago la pregunta porque en mi compendio está por artículos, pero estaba horrible, o sea, literalmente horrible, desorganizada. Entonces yo vi que era más fácil por numerales, pero no sé si se puede hacer bien el cambio. Sí, no hay lío con eso. Ah, bueno, thank you. Vale. Cata, otro. Por ejemplo, cuando sale un miembro por un periodo de prueba, porque está en su estatus en asamblea es en periodo de prueba, ¿cierto? Porque no cumplió los requisitos o no alcanzó los mínimos para ser pleno derecho en asamblea, pero el miembro performa, el miembro es lo que estaban diciendo ahorita al principio, como que es un miembro ideal. Igual el miembro debe salir sí o sí del comité. Pues yo creería que ahí tendrías que revisar cuáles son los criterios que están usando para asamblea, porque pues si está performando, a ese es uno de los requisitos, ¿no? Entonces, como Lo que que, pasa es que, por ejemplo, en mi comité nosotros tenemos un examen de conocimientos, que es un examen de 10, normalmente es de 10 preguntas, y para poder obtenerlo, pues usted superar ese examen. Y mucha gente a veces no lo pasa, entonces simplemente por no tener ese criterio del examen, pues queda como en periodo de prueba. Pero entonces, por eso, si yo tengo un miembro que tiene 2 periodos, pues 2 asambleas en periodo de prueba, debería salir. pues creo que ahorita estás en alerta. Si ya definitivamente no lo obtiene ahorita, ya por criterios de estatus de pleno derecho sí debería salir porque eso pues ya está establecido. Entonces, como se ha venido diciendo, es revisar cómo están manejando los criterios, porque como bien tú dices, tu comité tiene el examen, pero puede que otro no lo tenga. Entonces, vamos a revisar cuáles son los criterios que realmente son necesarios, además del conocimiento, porque pues sí ha de ser necesario para poner al miembro en periodo de prueba, ¿no? Entonces, revisar todo eso y de todas formas, como dice, hacer el seguimiento a ese miembrito, porque, oye, me está perdiendo un examen de conocimiento 2 veces. Entonces, eso también es hacer seguimiento de, bien, vente porque lo estás haciendo, ven qué está pasando, y pues ver para esa situación, porque tú dices que está performando, pues es algo hacer seguimiento. Vale, gracias. Digamos que la otra opción sería que le pusieras un porcentaje al ¿cómo se llama esto? Al quiz, al examen, y le pones otro porcentaje ¿cómo se llama? A todo el tema de ¿De performance? productividad, performance, sí, para así, digamos, que sea algo equitativo y, digamos, se vea la realidad del miembrito como tal. Estoy buscando la herramienta de plenos para mostrárselas y decirles como que eso pueden hacer, pero tenía otra pregunta y estoy buscando y ya les muestro. Si quieres la puedo proyectar, Cata. Eso, dale, por favor. Matt, ibas a hacer otra pregunta, ¿cierto? Chicos, ¿alguno tiene otra pregunta? No importa la que sea. Listo. Esta es la herramienta que les hablaban las chicas ahorita. ¿Qué es lo que queremos con esa herramienta? Es, digamos, que ustedes empiecen a estandarizar como ciertos procesos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tenemos es a todas las entidades locales. El deber ser, ¿cuál es? Que ustedes cojan, copien y hagan su entidad local, le pongan su cultura organizacional, la pongan bonita, y prácticamente lo que queremos es que se divida más o menos
en dos partes, y es que si algún miembrito les dice como yo no estoy de acuerdo porque me quitaron mi pleno derecho, ustedes tengan una forma de respaldarse diciendo como es que mira, no cumpliste en tales criterios. ¿Por qué lo estamos haciendo unido? Digamos, junto con el tema del cambio del compendium, porque es el momento en el que ustedes se pueden sentar con su Power Corner e inclusive con su entidad local a decirles como vengan, estos criterios que tengo para tener pleno derecho me sirven o no me sirven o no me están dando la realidad del comité, como decía Aleja, de pronto no está reflejando la realidad de mi membrito, si mi membrito es un miembro estrella. Entonces, lo que queremos aquí es que ustedes pongan, por ejemplo, cuáles son los criterios financieros que van a tener. Por ejemplo, yo me acuerdo de cuando yo estaba en el comité local, teníamos, por ejemplo, no me vayan a matar chicos si no me acuerdo, es no tener deudas con el comité local, financieramente, ¿cuál era la otra? No tener deudas, ya ni me acuerdo. Bueno, no tener deudas, tener un porcentaje del 80% de su productividad, haber asistido como a eventos, digamos que alguno del ciclo de conferencias, tanto local y nacional. Y eso lo iban uno como sumando, pues. Entonces la idea es que ustedes tengan ahí cumplimientos, por ejemplo, en el financiero pueden poner el de la asamblea, el de que no tengan deudas, y ustedes pueden verificar otros que ya tengan existentes en su entidad local. Y después aparece el de membresía, le das un poquito a la derecha, por fin, el de membresía, entonces ustedes pueden ahí poner cuáles son los criterios que ustedes sí o sí van a evaluar. Y luego aparece otro a la derecha que dice como el performance. Yo me acuerdo que en la entidad les medíamos algo y era que tenían que ir mucho a los Brain Meeting y bueno, a los LC Meeting y tenían que tener un porcentaje de performance mayor al 80. Y ustedes pueden formular esto para que, por ejemplo, el performance, esa ítem de performance les valga, no sé, 30%, 33%. El criterio de membresía les valga 33%. Y el de financiero el 33%. Y ya con eso les va a dar cuánto, si el miembro tiene o no pleno derecho. Sin embargo, y ojo, cada cosa que ustedes evalúen ahí tiene que estar escrito en las políticas diciendo de esta forma vamos a evaluarlos para que todo el mundo tenga claridad frente a eso. No sé si eso responda también a las preguntas. Listo. No sé si tengan alguna otra pregunta. Si no, de verdad, muchísimas gracias por asistir. El chat está quedando grabado. El día de mañana ya lo pueden encontrar. Pues nosotros les enviamos el link, les enviamos las PPTs y les enviamos esta herramienta que están viendo. Cualquier duda, pregunta, queja, reclamo, le pueden escribir a la chica, les pueden escribir a su IST, me pueden escribir a mí. Y nada, de verdad, cuídense mucho y espero estén aprendiendo muchas cosas nuevas como en esta cuarentena.